días. El día de hoy nos encontramos celebrando el Día de la Madre. Y aunque comercialmente recordamos este tiempo, eh, queremos tener una enseñanza especialmente dedicada a ellas. Y hoy vamos a ver precisamente madres y esposas responsables del hogar. No significa que si tú eres una mujer soltera que aún no es madre o esposa, este mensaje no es para ti, no. También tiene que ver para ti y ya lo vamos a estar viendo en el pasaje. Eh, Antes de iniciar el tema, quiero que empecemos en oración y luego continuaremos. Señor, muchas gracias por el día de hoy, gracias por tu gran misericordia, porque nos regalas este tiempo de poder acercarnos a tu palabra, conocer qué es lo que tú tienes para las madres en tu palabra y para nosotros como parte de la familia también eh, ser de apoyo, ser de ayuda a las madres, Señor. Te damos muchas gracias, guíanos en este estudio de tu palabra, danos sabiduría de comprender lo que tú tienes allí y también te pedimos tu dirección en todo esto. Muchas gracias, buen Padre, en Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar la enseñanza con un video. Este video lo, eh, lo realizó una cadena de televisión, entonces van a ver el logo allí, pero quiero que veamos el mensaje inicialmente y luego vamos a retomar con la enseñanza. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Bueno, y acabamos de ver en este video a la madre de Thomas Edison, un gran inventor y más reconocido por su invención con la bombilla. Y vemos cómo el trabajo de Thomas Edison, o cómo el trabajo de la mamá de Thomas Edison redundó en lo que él fue a futuro. Y para hablar de la enseñanza del día de hoy, quiero comentar que el rol de la madre es un rol muy importante como lo definió Dios. Y aunque en la actualidad
Se reconoce que es un rol de bastante esfuerzo. Tristemente no es una profesión que desean seguir las jóvenes hoy en día. Muchas de ellas mencionan como, uy, mi mamá fue una dura, es decir, una mujer muy capaz, fue una dura para criarnos, pero eso no es lo mío. O también dicen cosas como, uy, eso de crear hijos y estar en la casa es muy duro y no se reconoce. Por esa razón, hemos querido hoy recordar desde el punto de vista bíblico la responsabilidad de esposas y madres en el hogar. Esto con el propósito que las mujeres vean que esto es algo muy grande y que Dios le ha dado un gran valor. Como hombres, recordemos el lugar que Dios les ha dado también. Algo que necesitamos tener claro es que Dios ha dado a cada persona un rol definido. Al hombre, a la mujer, a los hijos en el hogar. Y aunque estos roles se han querido desprestigiar a hoy día, se han querido desechar y decir que la mujer es igual al hombre, y finalmente no es así. Aunque delante de Dios, hombre y mujer por la obra de Cristo son iguales, pero en cuanto a los roles que Dios definió, cada uno tiene un rol definido. Y esto no es porque uno sea más que el otro, sino porque Dios sabe las capacidades que tiene cada uno y en las mejores áreas en las cuales Él diseñó a cada uno. Él nos creó de manera diferente y así nos vamos a desenvolver en el hogar, cada uno con los roles que Dios nos dio a cada uno. Y finalmente, juntos contribuimos a un hogar que glorifique a Dios. Entendiendo que cada uno tiene un rol, la responsabilidad del hogar en la mujer va en torno al cuidado de la familia. El padre debe velar por el bienestar espiritual, físico y emocional de toda la familia. Pero al no estar todo el tiempo en la casa, esta responsabilidad recae sobre la mujer mientras el hombre no está. Es decir, que la mamá debe tener cuidado físico, emocional y espiritual de sus hijos. Y para esta enseñanza deseo enfocarme en 3 puntos respecto a la responsabilidad de una madre en el hogar. ¿Cuáles son estos 3 puntos? Bueno, que es una madre responsable en el hogar, es temerosa de Dios. Una madre en el hogar honra a su esposo. Y una madre responsable en el hogar educa a sus hijos en el temor de Dios. Vamos a ver punto por punto. Una madre responsable en el hogar es temerosa de Dios. ¿Qué implica esto? Bueno, como todo creyente, para cumplir con lo que debe hacer y lo que Dios nos ha pedido, requerimos de estar en una constante comunión con Dios. Esto es muy importante, y no solamente aquí para las madres, sino para cada creyente. Pero es importante que la mujer sea responsable, sea temerosa de Dios. Y aquí encontramos cosas como la oración, la lectura de la palabra, la edificación con otras creyentes, también madres o aún personas, mujeres que sean temerosas de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces necesitamos vivir vidas temerosas de Dios, que le respeten, que lo honren. Y una madre que teme al Señor va a querer honrarlo, es decir, va a querer que su vida se vea reflejada, que Dios se vea reflejada en su vida. Y de esta manera se pueden disfrutar las bendiciones que Dios da. Y esto requiere esfuerzo y dedicación. Sí, esfuerzo y dedicación, como tantas áreas en que la madre también requiere esfuerzo y dedicación. Pero,
¿Cómo puede empezar esta parte de ser temerosa a Dios? Bueno, aquí es un llamado a las que son creyentes, a las que han confiado en Cristo Jesús como su Salvador. Primero, si aún no has creído en la obra de Cristo Jesús, es importante ese primer paso. Solo a través de la obra de Cristo Jesús es que nos podemos acercar delante de un Dios completamente santo, es decir, que no tolera el pecado. Solo fue a través de la obra de Cristo Jesús que puso su vida en rescate por nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es lo primero. Ahora, después, para vivir una vida conociendo cada vez más a Dios, se requiere de una vida devocional, una vida de comunión con Dios. ¿Y cómo se puede empezar esto? Bueno, se puede empezar leyendo la Biblia. Si necesita ayuda o motivación, puede buscar ayuda en otras damas, en damas que también sean temerosas del Señor. Buscar algunos devocionales y hacerlos juntas. Hay una aplicación que se llama YouVersion, esto no es propaganda, pero da una especie de devocionales en las que juntas pueden reunirse y comentar al respecto. Otra cosa que se puede hacer es tener tiempos de oración juntas y también tiempos de oración aparte, ya sea en la mañana o en la noche, disponga un tiempo para empezar, preferiblemente en la mañana. Con eso puede darle gracias a Dios por ese nuevo día y por sabiduría para todas las cosas que debe hacer. Ore por su esposo, por sus hijos. Si no es casada o no tiene hijos, pueden continuar orando por su mamá. Tal vez algunas tengan madres que no son creyentes. Oren continuamente por la salvación de sus mamás. Oren también porque ellas puedan seguir haciendo su labor, aunque ustedes, tal vez una ya haya salido de la casa, hay otras que no hayan salido del hogar. Oren porque su mamá también honre al Señor. Pongan a sus madres delante de Dios. Pueden orar también por otras madres, por madres en la iglesia, por otras mujeres de la iglesia, hermanas de la iglesia. De esta manera podemos empezar una comunión delante del Señor, y como madre es algo que se requiere. Otro de los aspectos en los cuales hablábamos era de honrar a su esposo. Y honrar a su esposo a veces no es una tarea sencilla, y a veces esta tarea se pone compleja. Pero para eso se requiere de nuestro primer punto, de ser temerosas de Dios, de honrar al Señor, de conocer, aprender más de Él. Para honrar a su esposo, si están honrando a su esposo, honran a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto de honrar a su esposo? Bueno, si miramos la palabra honrar, significa mostrar respeto y consideración hacia una persona. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que hagan con sus esposos. Muestren respeto. ¿Cómo se puede mostrar respeto? Bueno, hay muchas áreas en las que momento a momento se puede mostrar respeto. Pero lo primero aquí es pedir sabiduría a Dios. ¿Cómo deben responder ante las diferentes circunstancias? El apóstol Pablo en Colosenses dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Y es lo que Dios nos pide. Pidamos sabiduría. El apóstol Santiago también en sus primeros capítulos menciona de que debemos pedir a sabiduría y que Dios nos la da abundantemente y sin reproche. Pidamos sabiduría. Las mujeres deben pedir sabiduría para respetar a sus esposos y saber cómo actuar en las diferentes ocasiones. Hay un pasaje interesante y lo encontramos en Génesis capítulo 27, versículo 13. Voy a leer el versículo y luego doy el contexto. Dice, pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. ¿Por qué esta expresión de este versículo? Bueno, en este versículo resulta que Isaac manda a llamar
a su hijo Esaú. Y lo manda a llamar y le pide que case un animal y que se lo traiga y que cuando él venga le daría la primogenitura, le daría la bendición, lo que implicaba la primogenitura en ese tiempo. Su madre, Rebeca, escucha lo que dice Isaac y entonces sale corriendo a buscar a Jacob. Le dice a Jacob básicamente que suplante a su hermano Esaú y que ella iría a cocinar mientras tanto el alimento. Y Jacob tiene temor, pero Rebeca le responde de esa manera, diciéndole entonces que la maldición por suplantar a su hermano y por engañar a su padre, que la maldición caiga sobre mí, hijo mío, tú simplemente haz lo que digo, sal y tráeme los cabritos. Ella no estaba honrando a Isaac, les estaba patrocinando un engaño. Y esto es increíble y vemos más adelante digamos, las consecuencias, cómo pasó Esaú y Jacob por esta situación. Pero como madres, ¿estamos honrando o están honrando a sus esposos? Y algo que me viene a la mente respecto a, precisamente pensando en este ejemplo de Rebeca, es maneras en las cuales pueden honrar a sus esposos. Bueno, una de las maneras que tiene que ver esto es, por ejemplo, cuando el padre ha dado una instrucción en el hogar, vamos a poner un ejemplo, que dijo que el niño no podía coger un carrito, específicamente un carro, por por un castigo o por una disciplina que está llevando este niño. ¿Qué pasa cuando él sale al trabajo? Usted como mamá levanta el castigo. Si lo está levantando, significa que no está honrando a su esposo, porque ese castigo él lo impuso y lo está dando delante de toda la familia. Cuando usted no obedece esa instrucción, sino que manda al niño a desobedecerla básicamente, no está honrando a su esposo y está enseñando a sus hijos a que no honren a su padre. Entonces las implicaciones son grandes. De esa manera se muestra respeto hacia su esposo. También de la manera en la que responde, cómo responde hacia su esposo. Otra forma de respeto es cómo respondemos los unos a los otros. Y a veces no es fácil contenerse en situaciones que causan enojo, pero ciertamente el Espíritu Santo está allí llamando la atención. Y esto me hace recordar un poco lo que sucedió allí en Génesis con Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín? Dios vio con agrado la ofrenda de Abel porque había ofrecido como Dios había dicho que tenía que ser el sacrificio. Caín quería ofrecer el sacrificio a su propia manera. Pero Dios se le acerca y le dice, hey, el pecado está allí a la puerta. Tú verás si pecas o si en lugar haces lo correcto. Lo correcto era ofrecer el sacrificio que Dios había pedido. Y continuamos leyendo allí y finalmente vemos que Caín decidió obedecer al pecado. Decidió dejar entrar el pecado en su corazón. Como madres, deben estar pendientes de honrar a Dios. Y una de las formas de honrar a Dios es honrando a sus esposos, respetándolos. Pídanle siempre sabiduría a Dios, dirección, en momentos difíciles, en momentos en los que puede haber una situación con su esposo en el cual les da a ustedes mucha rabia, hay mucha tensión. Pídanle dirección a Dios, no dejen avanzar esto, no dejen que su lengua o que sus acciones vayan más allá. Y el Señor precisamente quiere esto,
continuamente, que vayamos meditando a la palabra de Dios y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Luego encontramos otra área en la cual habla de una madre responsable en el hogar, educa a los hijos en el temor de Dios. Y este punto tiene que ver en que la madre muestra su amor y temor a Dios hacia sus hijos en las decisiones que toma y cómo responde a las diferentes situaciones en el día a día. Y precisamente los hijos están viendo cómo reacciona tanto padre como madre. Y bueno, aquí estamos enfocados en cuanto al rol de la mamá. El padre también tiene bastantes responsabilidades, eso lo vamos a ver más adelante en otro estudio que vamos a tener. Pero es muy importante cómo se responde en el día a día. Ellos están viendo continuamente cómo respondemos y si nos dejamos guiar o no del Señor. Las madres están dejándose guiar por el Señor. Tú como madre, cuando respondes a las diferentes situaciones, ¿estás mostrando temor al Señor? ¿Estás mostrando que te sujetas a la palabra de Dios? El trabajo de madre impacta mucho a los hijos. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9 dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares en tu cuello. Y está hablando precisamente la enseñanza de tu madre. Las mamás impactan mucho con la enseñanza que dan a sus hijos. Las enseñanzas van a perdurar también en ellos y el ejemplo de esto lo encontramos en Proverbios 31:1. Hablamos de que Proverbios 31 es el capítulo de la mujer virtuosa y precisamente este capítulo inicia en su versículo 1 diciendo: los dichos del rey de Muel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Este rey había guardado las enseñanzas de su madre. Tal vez dicen algunos estudiosos que Lemuel estaba hablando acerca de su madre allí en la mujer virtuosa. Y este pasaje no lo vamos a tocar el día de hoy, pero es tan importante que lo escudriñen, que lo lean, que lo estudien. El Señor tiene grandes cosas y este pasaje no es una utopía, no es algo que no se pueda cumplir, pero en las fuerzas propias, no, en las fuerzas del Señor. El Señor les da fuerzas para cumplir, mis hermanas. Y eso es un gran alivio, porque si no, se va a convertir en una carga. No, es que yo no hago esto, no, es que yo no hago lo otro, como dice exactamente ahí en Proverbios 31. Si no se depende completamente del Señor, esto se va a convertir en una carga que no pueden llevar. La labor de la madre es muy importante con los hijos. Y esta no es una labor de desprestigio, es antes una labor que requiere un gran esfuerzo, pero de grandes frutos. Lo vimos inicialmente en el video de la madre de Thomas Edison. Me llama la atención que esta madre, al tomar la carta y leerla, decidió qué iba a hacer con su hijo. Pero no se echó a la pena y no dijo: no, mi hijo no me lo quieren aceptar, ni absolutamente nada de eso. Decidió educarlo y vemos el impacto tan grande que tuvo la mamá en la vida de Thomas Edison. Ella lo educó, lo enseñó. Pero tristemente también las madres pueden tener un mal ejemplo. Y aquí hay unas palabras muy fuertes que encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 22, versículo 3. Y hablando de uno de los reyes,
de Israel, dice: Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Increíble, ¿no? Increíble, porque uno dice, ¿cómo su madre lo anima a hacer lo malo? Y es cuando la visión está completamente distorsionada, cuando una madre se ha apartado del Señor. Es importante que las madres estén continuamente aferradas al Señor. Algo que podría pensar que una madre puede animar a su hijo a hacer lo malo es precisamente a desobedecer. Y veíamos al principio cuando hablábamos de honrar a su esposo, cuando como madre no estoy guiando a mi hijo a obedecer las instrucciones de su padre, le estoy animando a desobedecer. Es decir, le estoy animando a hacer lo malo. El Señor siempre nos anima a hacer lo bueno. Eso es un gran ejemplo. Y no solamente nos anima a hacer lo bueno, sino que nos da las herramientas para hacer lo bueno. Como madres, tienen las herramientas que el Señor les ha dado. Dios les ha dado las herramientas para hacer lo bueno y animar a hacer lo bueno. Qué triste ejemplo el de la madre de Ocosías. Pero las mujeres pueden estar enseñando a sus hijos a hacer lo bueno, a ser temerosas de Dios. Y quiero entrar aquí en un pasaje, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice precisamente el pasaje: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación y santificación con modestia. ¿De qué está hablando este pasaje y por qué lo traigo a colación en este momento? Este pasaje está hablando de que el hombre es el que debe enseñar la palabra en la iglesia, en la congregación. Ahora, dice también el apóstol Pablo que no le permite a la mujer enseñar en la congregación ni ejercer dominio sobre el hombre. Y luego encontramos este pasaje, 2 de Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos. Este salvará no tiene que ver con la salvación espiritual, salvación del pecado, sino que su labor de enseñanza está enfocada en sus hijos. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. La labor que hace la madre con sus hijos es tan importante que afecta muchísimo. Y se va a salvar de no estar en un púlpito. Por eso la palabra de Dios es tan enfática y nosotros como iglesia no permitimos que la mujer enseñe en la congregación, porque la palabra de Dios lo enseña y estamos sujetos a la palabra de Dios. Pero la labor de la mujer en enseñar no es que no haya mujeres con capacidad de enseñar para nada, sino que su labor está en impactar a las generaciones futuras. Cuando ustedes van allí a los libros de Reyes y los libros de Crónicas, van a encontrar muchas veces que se menciona: y X rey hizo lo bueno delante de Dios y su mamá era tal. O X rey hizo lo malo delante de Jehová y su madre era tal. La influencia de su madre fue grande en cada uno de los reyes que hubo, tanto en Israel como en Judá. Y así lo ha querido expresar la palabra de Dios y nos ha dejado ese gran ejemplo. La labor de madre es una labor muy importante. Ahora, no estoy diciendo que entonces la labor de madre, de la enseñanza, que recae todo en la madre y nada en el padre. Como lo mencioné anteriormente, vamos a luego tener una enseñanza al respecto del padre y sus responsabilidades en el hogar. Pero
la madre tiene un gran impacto en sus hijos. Ahora, tal vez no eres madre. Entonces dirás, bueno, eso no me afecta. Bueno, aquí hay algo muy importante y es que las mujeres mayores pueden enseñar a las jóvenes. No sabemos el Señor cuándo te permita casarte si aún no eres casada, y no sabemos cuándo te permita llegar a tener hijos. Pero todo esto te puede enseñar y te puede preparar para ese momento. Y en ese momento necesitarás volver a la palabra de Dios, porque siempre necesitamos recordar lo que la palabra de Dios dice. Si ya eres mayor y no tienes hijos, puedes animar a las jóvenes en esa labor. Puedes animar a las jóvenes a ver que el trabajo de ser madre y esposa es un trabajo que Dios ha valorado mucho. Es un trabajo que Dios le ha dado gran valor. Y el conjunto de este trabajo de la madre junto con el padre, con los hijos, es el trabajo que Dios ha usado para cada uno, el rol que Dios ha usado para cada uno. Dios como creador sabe en qué labor se desempeña mejor cada uno. Y el mundo de hoy está diciendo, no, las madres no pueden estar en la casa, son útiles a la sociedad. Y estoy de acuerdo en que son muy útiles a la sociedad. Pero si descuidan a sus hijos, el impacto también va a ser grande. Y en la familia en conjunto trabaja para honrar a Dios. Y Dios dio los roles muy importantes a cada uno, tanto al hombre como a la mujer. Y eso es lo que hoy se quiere destruir. El Señor Jesús nos anima a renovar nuestro entendimiento, a no pensar como todo el mundo, sino a renovar nuestro entendimiento. Y solamente hay forma de renovar nuestro entendimiento día tras día, que llegando a la palabra de Dios y pidiéndole a Dios dirección en cómo debemos aprender, en lo que debemos aprender de su palabra. Quiero cerrar este tema con dos cosas. Una, ¿estás valorando tu rol como madre y esposa, así como Dios le dio ese valor importante? ¿Tú lo estás valorando o estás dejándote llevar por la conciencia de este mundo que dice, no, la labor de madre no es importante, o la labor de madre se puede hacer como a medias, busca tú ser exitosa en la sociedad y de renombre? ¿O quieres impactar al mundo a través de tu trabajo con tu familia? Es muy importante que nuestro entendimiento sea renovado. Es muy importante que veas que Dios ha dado un gran valor a las madres, a la labor que se hace continuamente. Y ahora el otro punto. Como familia, como esposos e hijos, ¿estamos dando o estamos viendo ese valor tan importante que Dios le dio a las madres? Necesitamos nosotros también ir continuamente delante del Señor y, Señor, dame sabiduría de cómo tratar a mi esposa. Dame sabiduría de cómo puedo ayudar a mi esposa. O si estoy en la posición de hijo y aún vivo con mis padres, Señor, dame sabiduría, ¿cómo puedo ayudar a mi mamá? Oremos también por ellas. Necesitan de nuestras oraciones. Y quiero traer a colación nuevamente el video que vimos inicialmente. Una madre que impactó mucho la vida de su hijo. No sabemos nuestros hijos qué van a hacer a futuro, pero desde hoy podemos impactar a nuestros hijos. Desde hoy las madres pueden impactar a sus hijos
viendo cómo reaccionan ellos y transmitiendo el amor de Dios hacia ellos, transmitiendo la importancia que Dios les ha dado a ustedes como madres en el hogar. Dios les dio una responsabilidad grande y les dio las herramientas para realizarlo. No desprecien ese gran trabajo que Dios les ha dado.